Hace unas semanas tuve que hacer una serie de entrevistas para un puesto de programación en Go y realizando ciertos ejercicios se me ocurrió la idea de crear una Go cheat sheet para entrevistas de trabajo que normalmente son cosas que tenemos que hacer, cierto tipo de ejercicios que podemos encontrar, por ejemplo, en páginas como LeetCode. Bueno, este es un artículo que escribí, les voy a dejar el link en la descripción para que puedan ver los ejemplos. Vamos a ver el Table of Contents. Y tenemos algunas cosas que por lo general vamos a terminar usando en, en los ejercicios. Obviamente variables, condicionales if, loops, formas de hacer división, ordenamiento y eh, hacer reversing de un array o un slice, utilizar strings, queues, sets, etc. Vamos a empezar por ver cómo manejamos las variables en Go. Vámonos al playground. Para cada uno de estos ejemplos los puse en el playground. ¿Cómo definimos variables? Bueno, las nombramos, dos puntos igual y le asignamos un valor. Ese es cómo se definen las variables en Go por lo general. Podemos hacer uso también de la keyword bar, nombre y el tipo de dato. Esto para más que nada utilizar su valor 0. En este caso es un empty string. Podemos definir múltiples variables también al mismo tiempo. Podemos hacer swapping de las variables o arreglos. En este caso estamos usando variables, pero también se puede con arreglos. Vamos a ver el resultado. Y bueno, tenemos Golang, tenemos un empty string, 0.10 y tenemos 10.0, ¿no? Cuando hacemos el swapping. Entonces, una forma sencilla de utilizar variables. Los if statements, en el caso de Go, bueno, no utilizamos paréntesis. Aquí estamos usando un if. Si age es menor que 18, mandamos a imprimir esto. Si está en el rango de mayor o igual a 18 y menor o igual a 65, imprimimos esto otro. Y si no, imprimimos este string. Veámoslo en el playground también. Vamos a ejecutar. Y en este caso, como es 30, bueno, entra en este caso de aquí y nos dice que somos un adulto. Los for loops son similares a otros lenguajes, pero en este caso no tenemos whiles. Todo se hace utilizando la palabra for para todos los tipos de loops que tenemos. Por ejemplo, si queremos hacer un loop de 0 a 10, simplemente hacemos un for, lo inicializamos en 0 hasta que y sea menor o igual que 10 y vamos aumentando en 1. Si queremos hacer un loop que inicie en 2 y vaya hasta 5 sin incluir el 6, bueno, hacemos de esta forma. Si lo que queremos hacer es un reverse, es decir, imprimir un arreglo, por ejemplo, del final al principio, podemos hacer también esto o inicializar en este caso i igual a 5 hasta que i sea mayor o igual que 2. En este caso no incluye el 1. Y el caso del range, que es que tenemos un slice o en este caso obtenemos el index y el número. Simple y sencillamente los imprimimos. Vamos a ver cómo se ve esto acá. Tenemos del 0 al 10. Tenemos 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2 y bueno, el índice y el valor. El caso de la división, bueno, si queremos hacer divisiones exactas, que es la funcionalidad por defecto, sencillamente ponemos los valores. Si lo que queremos es hacer divisiones decimales, utilizamos float para esto. Y si queremos usar mod, usamos este operador. Vamos a ver en el playground. Tenemos 2, una división exacta, 2.5, y tenemos 1, que es el módulo de esta operación. Otras funcionalidades útiles del paquete math es que podemos usar math.floor para redondear valores, math.sale también para redondear, en este caso hacia arriba, math.sqrt que es para sacar la raíz cuadrada de un valor, utilizar el exponente de un valor y también podemos utilizar el valor máximo y mínimo, en este caso de los enteros. Vamos a ejecutar aquí en el playground. Tenemos un 1, 1, 3, 256, que es 2 elevado a la 8. Y tenemos los valores mínimos y máximos, en este caso del tipo entero.
Si queremos hacer ordenamiento y hacer reverse de los arreglos o slices, podemos usar lo siguiente. Supongamos que tenemos este arreglo y queremos hacer un reverse. Utilizamos un for y vamos a empezar a la mitad del arreglo -1 hasta que sea mayor o igual a 0. Vamos a ir haciendo lo que veíamos arriba con el swap de las variables, pero en este caso utilizando arreglos. Esta es la forma en la que podríamos hacer el reverse de este slice. Si queremos ordenarlos de manera ascendente, podemos utilizar el paquete sort nativo de Go. Lo importamos. Utilizamos la función slice stable. Le pasamos el arreglo. Le pasamos este callback que vemos aquí. Y le pasamos la comparación. Si lo queremos ordenar de manera descendente, nuevamente utilizamos slice stable. Y lo único que cambiamos aquí es la condicional que sea mayor que. Si queremos ordenar strings, por ejemplo, utilizamos la función sort.strings, le pasamos el slice y esto lo va a ordenar de manera alfabética. Si lo que queremos ordenar es el arreglo o el slice basado en el length, por ejemplo, del string, nuevamente podemos utilizar slice stable, pasarlo el slice y aquí hacemos la comparación basado en la longitud de esos strings. Vamos a ir acá, ejecutamos. Vemos que el primero es el reverse. Era 1, 2, 3, 4. Y aquí tenemos 4, 3, 2, 1. Aquí, para ordenarlo de manera ascendente, este slice tenemos -2, -1, 3, 4. Este de manera descendente. Aquí estamos ordenando alfabéticamente. Y por último, ordenándolo basado en la longitud del string. Una nota aquí que dejé es que si estamos utilizando la versión 1.21 en nuestra entrevista, por ejemplo, esta versión o mayor, podemos usar el paquete slices que está disponible a partir de la versión 1.21, más o menos, por eso puse ahí. Esta nos permite, bueno, más cosas como insert, ya puedes sacar el máximo, el mínimo, puedes hacer replacement, hacer sort también, puedes hacer el insert para insertar elementos en un índice específico, entonces es mucho más flexible. Ahora, si estamos trabajando con strings, parecido a los arreglos, podemos hacer slices del string con esta nomenclatura. No podemos hacer indexing o cambiar un índice específico del string. Esto da un panic, entonces esto no se puede hacer como en otros lenguajes, que sí se puede. Podemos hacer concatenación. En este caso es un update del string, entre comillas, porque en realidad aquí, sobre todo cuando se nos pregunta temas de complejidad, de Big O Notation, lo que estamos haciendo en este caso de Go es crear una nueva variable, lo cual es considerado ON en Big O Notation, entonces tener eso en cuenta. ¿Cómo podemos convertir un string a un número? Siempre y cuando este sea válido, porque si no es válido va a dar panic, pero en este caso usamos ASCII to int, le pasamos el string y esto nos daría entero. Y ya podemos hacer operaciones como suma, por ejemplo. Si queremos hacer lo inverso, recibir un entero y convertirlo a string, podemos usar itoa del paquete strconf. Eso también lo importamos primero y ya luego lo utilizamos. Si queremos obtener el valor ASCII de un carácter, podemos usar un slice de bytes pasándole el valor y esto nos va a dar el valor en ASCII. ¿Cómo podemos hacer una combinación de listas de strings que estén separadas, por ejemplo, por un empty space en este caso? Utilizamos el paquete strings, la función join, le pasamos el slice y cuál es el separador, en este caso un espacio vacío. Si ejecutamos esto, aquí podemos ver el resultado. Si descomento esto, que era lo que le decía, de que esto no se puede hacer, trato de ejecutarlo, me da un panic, porque no se puede hacer esta actualización a un índice específico.
Otra funcionalidad que solemos usar mucho es el caso de las queues. Aquí hay varias formas de implementarlo. Lo puedes hacer completamente desde cero. Esto va a depender mucho de tu entrevistador. Yo creo que un tip que te puedo dar aquí es que preguntes a tu entrevistador antes de hacer una implementación. Muchas veces cuando estamos haciendo un ejercicio no es necesario que implementes, por ejemplo, una queue o un stack. Simple y sencillamente hablas de las operaciones que tiene la queue o el stack, cuál es el performance de esta estructura de datos y con eso basta. Pero eso va a depender mucho de tu entrevistador. Una forma de implementar una queue o double-ended queue, que es como, ¿qué es esto? Básicamente una DQ es una estructura de datos que permite insertar y remover elementos de los dos lados. Esa es la diferencia. Aquí estamos usando el paquete list nativo de Go dentro del paquete container. Declaramos una estructura con este tipo y simple y sencillamente vamos a implementar la interface que nos da este paquete, que es push front, push back, pop front, todos estos métodos. Entonces, al final lo que hacemos es inicializar la DQ, hacemos un push front, push back, y esto nos daría esta lista que vemos aquí. Entonces, así es como se puede hacer. Es una forma, hay otras formas más fáciles de hacerlo usando un slice, pero como digo, va a depender mucho de tu entrevistador, pero esto creo que es una buena opción. Un hash set, que hice un video anterior en el que puedes ver para ver cómo se puede implementar esto, es muy similar a lo que hice en ese video. Utilizamos un map y vamos a ir implementando las funciones, por ejemplo, de añadir un nuevo valor, verificar si tiene un valor el set y eliminar valores. Y también podemos obtener el length. Ejecutamos esto. Primero tenemos 1 true, 2 true, 3 true. Preguntamos acá en el código si existe 1, nos da true. Como vemos, añadimos 3 veces 1, 2 veces 3, pero como es un set, en este caso estamos reemplazando el valor en el mapa, lo cual hace válido este set para tener valores únicos. El hash map también muy similar. Podemos usar el mapa nativo de Go, de strings entero, por ejemplo, inicializar los valores. Podemos obtener la longitud del mapa, actualizar un valor, solo poniendo la llave y el nuevo valor. Podemos verificar si un valor existe utilizando esta nomenclatura. Podemos eliminar una llave del mapa. Podemos inicializar el mapa con algunos valores por defecto. Podemos recorrer esos valores utilizando esta for range, en este caso el name y el age para imprimirlo. Y si solo queremos los valores, hacemos uso de este guión bajo para ignorar ese valor y obtenemos el age. Vamos a ejecutarlo y aquí puedes ver el resultado de este código. En Go, bueno, llamamos mapa, pero también en otros lenguajes se puede llamar como diccionario, arrays asociativos, objetos en el caso de JavaScript. Entonces, es muy útil esa estructura de datos. Heaps, normalmente también hay problemas en donde usamos min heaps o max heap. En el caso de Go, podemos volver a utilizar el paquete container, el paquete heap, y básicamente aquí lo que vamos a hacer es implementar igual una estructura que nos pide algunos métodos como el método len, el método empty, less, swap, top, push, pop. Este tipo de implementaciones, una vez que las practicas y que estás como que realizando muchos y muchos ejercicios, terminas por aprendértelas. Pero si no, creo que son de esas cosas que al final nuevamente puedes preguntarle a tu entrevistador si te permite buscar esta implementación. Lo que sí te recomendaría es que si por los nervios o por cualquier cosa no te acuerdas de esta implementación, es comentarlo y sobre todo saber realmente cómo funciona esta implementación para que puedas explicarla. Entonces, lo ideal sería que lo pudieras implementar, pero si en dado caso se te olvida o cualquier cosa, bueno, ten presente que es importante que sepas cómo funciona este código, ¿no? Entonces aquí está la implementación. Aquí se inicializa, creamos un min heap, hacemos push de algunos elementos.
Algo interesante aquí a notar es que cuando hacemos el push de los elementos, utilizamos el paquete heap, no estamos utilizando esta variable. Entonces, este heap nos da el push y nos da pop, por ejemplo, y ese recibe el tipo de dato min heap, en este caso, que a su vez implementa la estructura o la interfaz, más bien, que vemos aquí con estos métodos. Vamos a correr aquí en el playground para ver cómo funciona. Tenemos el min heap con estos valores. El length es 4. Si sacamos el min heap, el primero, el más pequeño es este. Luego -1, -2, 1 y 3. El final está vacío y la length es 0. Si lo que necesitamos es un max keep, lo único que tenemos que cambiar es aquí, en el método less, en vez de menor que sea mayor que. Y aquí vemos que primero saca el valor máximo de estos elementos. Regresamos. Vemos que aquí 3, 1, -1 y 100. Ahorita lo volví a cambiar a menos. Es -100, -1, 1 y 3, que es un min heap. Entonces solo recordar eso. Las funciones son de primera clase en Go. Esto significa que las podemos pasar como argumentos, regresar como valores, recibirlas como valores, etc. Entonces son muy versátiles. ¿Cómo las definimos? Usamos func, add con los parámetros y su tipo, qué valor regresan y lo que necesitemos hacer. En este caso es muy sencillo. El playground le pasamos 10 y 20 y el resultado es 30. Una suma sencilla. Si queremos usar funciones anidadas, lo cual también es útil para algoritmos que utilizan grafos, por ejemplo, o algoritmos de recursividad, podemos usar esta nomenclatura. En vez de declararla afuera, esta función la declaramos aquí como un callback, la llamamos dentro de otra función y luego en main, por ejemplo, llamamos a outer, le pasamos A y B y a su vez esto va a regresar esta función, la cual vamos a ejecutar y vamos a hacer la concatenación de A, B y C. Entonces vamos a ejecutarlo en el playground y aquí vemos el string. Y por último tenemos las estructuras que, como saben, Go no tiene el concepto de clases, pero podemos usar estructuras y funciones para hacer el equivalente. Por ejemplo, tenemos la estructura student, que tiene algunos nombres y tiene un size, por ejemplo. Aquí es como añadirle un método a nuestra clase, que en este caso es una estructura, que es printNames. Simple y sencillamente imprimimos los nombres. Vamos a obtener el length retornando el size. Y aquí vamos a crear un constructor para crear una nueva instancia, entre comillas, del tipo student, que es esa estructura con estos valores por defecto. Vamos a ejecutarlo. Y vemos que aquí tenemos Alice, Bob, Marta y 3. Vamos pasando Alice, Bob, Marta como un slice de new students. Y el length obviamente es 3. Y bueno, eso es todo. Creo que es un artículo algo largo, pero creo que bastante útil. Espero les sirva y nos vemos en el siguiente video.